primero que ocurre ya en esta situación, una vez que se cometió la falta de comer del fruto prohibido, vienen las consecuencias también. Y eso involucra que Adonai, como dice la traducción aquí, dice que entonces Adonai Elohim los echó del Gan Edén para que trabaje la tierra de la que había sido tomado. Después de haber echado al hombre, ubicó al este del Gan Edén a los querubín con el filo de la espada blandiente para proteger el camino al árbol de la vida. Entonces ese camino quedó también con un obstáculo. No es llegar y decir que Adán o los descendientes digan vamos a volver ahí donde estaba el árbol de la vida. Ese acceso está restringido, está custodiado. Que cambiaron las condiciones a raíz del pecado. Entonces, lo contrario permite la restauración, que sería la santidad. Entonces, esa santidad a plenitud se ha manifestado en la vida de Yeshua el Mesías, que él ha sido sin pecado. Sí, fue tentado en todo como nosotros, mas sin pecado. Entonces, como el pecado entró por un hombre, también la salvación entra por un hombre, por Yeshua el Mesías. Entonces, en una lectura literal, exactamente lo que ocurrió es que Adonai echó del Gan Edén a Adán y Java. Pero si nosotros profundizamos un poquito más, veremos que aparte de haberlos echado, lo cual es evidente y cierto, ya ellos nacían en el Gan Edén, también ellos son encomendados en una misión. Es decir, quizás no ellos como individuos, sino que más bien nosotros como especie, la humanidad. Cuando parte la parashá en el verso 23 diciendo Vayeshal Jehu, eso puede significar efectivamente ser expulsado, ser echado, pero también significa el mismo término, porque las significancias de los términos hebreos son amplios en algunos casos, en la mayoría, y también tienen la connotación de una misión, la connotación de ser enviado, de ser un embajador. Tiene la connotación de enviar con un propósito. Entonces, podemos ir descubriendo cuál sería ese propósito. Aquí dice que en el 23 dice, entonces, en el sentido más profundo, podríamos ver que Adonai lo envió desde el Gan Edén. Aquí nos dice para que trabaje la tierra de la que había sido tomado. La abod es de trabajo, pero también cuando uno hace un servicio sagrado también es una abodá, también viene de la abod. Entonces lo envió con una misión para que pueda servir y manifestar un servicio a Adonai. De esa manera él va a poder ser restaurado para que en esa misión pueda él restaurar la tierra de la cual él ha sido formado. Entonces, la tierra es la que cayó en consecuencias de lo que ocurrió con ese pecado. La tierra cayó bajo maldición. Eso involucra a las especies que allí habitan. Entonces, como el hombre fue el gestor de esa caída, Adonai lo envía en la misión al mismo hombre para que tenga el propósito de redimirla y restaurarla. Entonces, envía a Adán, pero no es específicamente Adán el que va a concretar esa restauración, sino que va a ser uno de sus descendientes. Pero la misión se la da a ellos. Entonces, a través del tiempo viene la cadena de descendencia hasta que llega al Mashiach Yeshua. Y esa cadena de descendencia la conoce Adonai
y viene por la línea de Abraham Avinu, Yehudá, David Amelech, y llega a Yeshua. Entonces, y él pasa a ser el postrero Adán, el que se encarga de generar esta restauración. Porque los querubín, ellos están resguardando el camino al árbol de la vida. ¿Sí? Y Yeshua de sí mismo, ¿qué es lo que dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, como Él es la vida, Él nos puede llevar de vuelta al Gan Eden. ¿Sí? Mediante Él se puede tener esa restauración. Y se tiene que restaurar toda la humanidad. Todas las cosas deben ser restauradas. Pero con la labor que Él ha realizado, la labor, que allí lo envía a hacer una bodá, un servicio, la labor de servir a Adonai. Entonces Él es el que más ha servido a Adonai, lo sirvió a perfección y a plenitud. Entonces, como consecuencia de eso, de su santidad y de su vida de obediencia y sujeción a Adonai, el ser humano comienza ese proceso de restauración. Empieza a conocer el camino. De vuelta, el que estaba bloqueado, hay un acceso. ¿Sí? Y nos lleva a la vida. Entonces, cuando Yeshua dice, el que no beba mi sangre ni coma mi carne, no tendrá parte en el reino. Es decir, aceptar su sacrificio como un sacrificio expiatorio, que nos limpie y nos redime de todo pecado, para que una vez que se logra ese paso de remisión, inmediatamente se inicia el proceso también de retorno, de Teshuvá. Uno no puede tener remisión sin Teshuvá, tienen que ir ambas cosas juntas. No puede la persona ser redimido y seguir viviendo como siempre ha vivido. Tiene que haber un cambio en la vida de la persona. Adonai nos da a entender de que Él deposita la Torá ya en el corazón del hombre, en su mente, para que guardemos sus mitzvot, guardemos sus ordenanzas, sus decretos, que no son gravosos, como nos dice la Biblia. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, la remisión sola no es suficiente. Tiene que tener la remisión y la teshuvá, comenzar a guardar los mitzvot, la Torá. A través de Yeshua, procurar ese retorno y esa restauración al Gan Eden, al origen, a la santidad, a la pureza que en algún momento Adán conoció antes de haber cometido pecado. El Eterno, cuando crea a Adán, le dice que lo creó y lo dejó en el Gan Eden para labrar y guardar la tierra, o sea, el jardín, y quiero labrar y guardar el jardín. Y mucha gente puede decir, qué cruel, que lo echó, primero lo creó en un lugar y después lo echó de ese lugar, y lo ven como una crueldad. En realidad lo que el Eterno hizo fue un acto de misericordia con él, porque como ya había perdido la gloria, la cobertura del Eterno, no podía seguir en ese lugar con la presencia, porque hubiese perecido en ese mismo instante, ya había muerto espiritualmente, y si seguía la luz no puede estar en la oscuridad porque se contraponen, se chocan, uno muere. Si hay luz, lo oscuro desaparece, muere. En este caso Adán, como ya no estaba con esa luz del Eterno, al estar en ese lugar donde estaba la luz del Eterno, su gloria, iba físicamente a perecer también. Entonces misericordia, como dice acá el Moré, Alejandro, que lo mandó a una misión, lo echó, también lo envió. ¿A qué? A lo mismo que le había hecho para ponerlo en el Gan Eden, a labrar la tierra, que dice labrar la tierra de donde lo había sacado, pero en este caso de la maldición que cayó en el exterior. Entonces, no es una crueldad que el Eterno haya sacado a Adán y a Java del Edén, al contrario. Fue la misericordia y le dio la oportunidad de poder restablecerse, o que sus generaciones postreras, en este caso Yeshua, que nos va a venir, se pudiese darle esa chance, esa oportunidad de poder enmendar la falta que había cometido. Entonces Él siempre tiene su misericordia, es más grande de que dice, tardo para la ira, grande misericordia. No es que no se ire y no castigue, pero su misericordia es más infinita.
¿Cómo diferenciaron ellos que Adonai se había complacido con el sacrificio de uno y con el otro no? ¿Qué señal había de eso? Porque ambos presentaron su ofrenda, pero ¿cómo saber cuál complació a Adonai? Sí. Hay que entender que Adán ya vivía en un mundo con Torah. Ya tenía el precepto de trabajar el Gan Eden, cuidarlo. Se le habían dado las indicaciones de qué árboles podía comer y de cuál no. Entonces, mandamientos positivos y mandamientos negativos. Tenía que ponerle el nombre a los animales, a los seres vivientes. Es decir, ya tenía una serie de decretos dados por Adonai que él debía cumplir y transmitírselos también a su esposa. Ahí involucra también el concepto de enseñar Torah y de enseñar lo que había recibido Adonai a su esposa, a Yahweh. No sabemos bien si fue ella o él se lo transmitió de esa manera, pero la cuestión es que ella admite que colocan una especie de cerco alrededor de ese precepto, de decir que ni siquiera deben tocar el fruto, ni tampoco comerlo. Entonces, el añadirle al precepto genera también sus contratiempos en el desarrollo de la situación de lo que le ocurre. Bueno, acá ya nacen sus hijos, Caín, el mayor, y Hebel. Entonces Caín se dedica al trabajo de la tierra como agricultor, ¿cierto? Y Hebel se dedica a ser pastor de ovejas. Entonces acá llega el momento de presentar una ofrenda. Uno podría decir, bueno, pero ¿quién les dijo que tenían que presentar una ofrenda? ¿Quién les enseñó eso? Hay que también no perder de vista de que la Torá no transmite todos los detalles de todas las cosas y tenemos que aprender a convivir con eso. La Torá nos transmite lo que nosotros necesitamos saber. La Torá no nos va a dar respuesta de todos los eventos y sucesos y de cómo se desenvolvieron todas las cosas. Entonces Adonai transmite lo que nosotros necesitamos conocer y esa información tenemos que nosotros profundizarla en los distintos niveles de entendimiento. Y eso no tiene fin ni medida. Vamos a poder profundizar la Torá toda la vida y aún así estaríamos recién rasguñando la superficie del entendimiento. Si debían presentar una ofrenda es porque ellos sabían que debían presentarla. Es decir, había una instrucción dada a ellos de que lo hicieran. Uno, primero, antes de hacer la voluntad de Adonai, primero debe conocerla. Entonces, una de las cosas que haya en el inicio de la Torá puede tener información a raíz de los eventos que hay posteriores en la Torá. Como las situaciones como en Abraham Avinu, que él presenta ofrendas a Adonai, que Adonai se la está mandando que las haga y él las hace. Establecen pactos, ¿sí? Entonces vemos que esa situación que se da más adelante en la Torá, aquí no está tan informada de cómo ocurrió. Pero con la información posterior podemos nosotros deducir elementos de lo que hay acá presente. Entonces Adonai acá no hay mención, pero ellos presentan una ofrenda, conocen la voluntad de Adonai, sabían que debían presentar la ofrenda, es porque evidentemente él les transmitió que lo hicieran. Viene Hebel y él ofrece de las primeras y mejores crías de su rebaño. El becerro gordo, engordado, el más excelente, el más bonito, el más preciado, el que él podría valorar más, es el que dice para Adonai. Y Caín toma del fruto de la tierra, de lo que él había trabajado, y viene también y presenta su ofrenda. En la traducción de acá nos dice que Adonai le presta atención a Hebel y su ofrenda, y no así a Caín y su ofrenda. Entonces acá podemos partir teniendo una instrucción. La instrucción es, no porque yo presente algo a Adonai significa que a él le va a agradar. No porque la gente decida los días domingos reunirse para adorar a Adonai y decir que lo están haciendo como una dedicación de un día sagrado, significa que él se va a agradar que dediquen ese día. No por el hecho de que lo hagan para Adonai significa que va a ser acogido. Entonces para Adonai tú debes presentarle las cosas como él te las manda, presentarlas, y ahí se va a agradar de ti. De otra forma no se va a agradar de ti.
aunque estés ese día domingo 24 horas desde que comienza hasta que termina, en plegarias y diciendo que ese día es sagrado, para él no es sagrado, y va a tomar atención a quien se aparta y teme a su palabra, conforme a su voluntad, no conforme al deseo del hombre. Entonces aquí ya tenemos un primer antecedente. Al parecer acá Caín presenta algo que no es conforme a lo que Adonai está pidiendo. Uno podría decir, pero poniéndose la perspectiva, pero es que eso era lo que producía Caín, ¿cierto? Él producía cosas de la tierra. Y entonces no podía conseguir algo con su hermano Hebel también, intercambiar para poder presentar él también una ofrenda de un rebaño. ¿Podía hacerlo? O sea, significa que nosotros ¿acaso nos podemos justificar con nuestra situación para no hacer las cosas conforme a la voluntad de Adonai? ¿Nos podemos justificar delante de él? No es cierto. No hay justificación. Él pide que guardemos el Shabbat. Y que uno puede decir, no, pero es que en mi trabajo no, es que no puedo porque no me dejan. Pero si él está pidiendo el Shabbat, no está pidiendo solamente a los que pueden dentro de su pueblo, sino que es una misbah para el pueblo, para Am Israel, el guardar Shabbat, ser un shomer Shabbat, guardador del Shabbat. No nos podemos justificar con nuestra situación personal para acomodar las instrucciones de Adonai a nuestra vida, sino que al revés. Nosotros tenemos que desacomodar nuestra vida para acomodarnos a la vida conforme a la voluntad de Adonai. Nuestra situación al entrar a la senda de la Torah tiene que adaptarse a la Torah, no la Torah adaptarse a lo que a mí me convenga y lo que yo pueda y no pueda. Uno debe adaptarse. Si es que la persona pretende decir que está guardando la voluntad de Adonai, porque si no de otra manera no podría admitir o decir aquello. No, yo estoy haciendo la voluntad de Adonai, soy guardador de Torah. ¿Podría decir eso de sus labios? Si la persona no se somete y no se sujeta a su voluntad, no puede. A lo mejor puede ser hasta cierto grado temeroso, pero no podría llegar a un nivel más de piedad, ¿sí? De ser un hasid, un piadoso, guardador y cumplidor de los misbot con amor a Adonai. ¿Por qué podemos no defender lo que presenta acá Caín? Porque la Brit Hadashah nos aporta no hay información acerca de la Torah. Y por ejemplo tenemos en 1 Yohanan, capítulo 3, el verso 12. Aquí, bueno, el contexto se habla del amor, ¿cierto? En el capítulo, pero acá en el verso 12 nos aporta información acerca de los sucesos de las ofrendas de Caín y Hebel. No como Caín, que inspirado del maligno, fíjense bien, mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El presentar las ofrendas, en este caso se podría entender como las obras. ¿Sí? Entonces acá vemos a Hebel haciendo lo justo. Adonai me pide presentar esto, o llevándolo a el Moed que nos convoca, que es Hag Pesach, este mismo día de Shabbat. Si Adonai nos manda a presentar Korban Pesach y yo solamente presento matzá y maror y las hierbas amargas, ¿estoy haciendo la voluntad de Adonai? No. ¿Qué pasa si la persona no presenta el Korban Pesach? No está celebrando Pesach. El ser humano tiende a limitar el poder y la grandeza de Adonai y restringir lo que él establece y hacerlo como incapaz de que se pueda llevar a cabo su obra por colocar ciertas limitantes. Entonces, lamentablemente, quien no presente el Korban Pesach, esa persona comete falta de karet. Karet son las transgresiones a ciertos preceptos que te llevan a ser cortado del pueblo. Entonces, ahí en Bamidbar capítulo 9 nos dice que quien no presente el Korban Pesach comete karet.
es decir, falta de caret, significa que es cortado del pueblo. Entonces, si solamente la persona hace la gadá, hace el seder y tiene matzot, coloca un hueso de cordero o de pollo, lo cual no es mandado en la Torá en ninguna parte, de colocar un hueso, una pierna con un poco de carne de cordero, no es indicado en la Torá en ningún caso, ni en la Tanaj, menos colocar un huevo. Entonces, si la persona presenta esos elementos con matzá y maror, eso en ningún caso va a reemplazar al Korban Pesaj. Esa persona no puede decir y manifestar de que está celebrando Pesaj, porque lo central en Pesaj es el Korban Pesaj. Dice que debes comerlo acompañado con matzot y hierbas amargas. Acompañado. No es que el otro lo va a venir a reemplazar. Entonces, esa situación la podemos ver acá reflejada en las ofrendas que presentan Hebel y Caín. Hebel presenta una ofrenda del rebaño y Adonai se agrada de lo que hace Hebel. Caín viene y presenta una ofrenda de los productos de la tierra y no se agrada de la ofrenda de Caín, aunque estuvieran celebrando el mismo evento, porque presentan los dos juntos. Aunque estuvieran celebrando el mismo evento, no significa que se va a agradar por el hecho de que tú participes del evento, sino que porque hacen las cosas conforme a su voluntad. Entonces, o hacemos las cosas conforme a como a nosotros nos gusta, o hacemos las cosas conforme a Adonai manda y le agrada. O a quién escuchamos, la voz de quién vamos a oír. La voz de Adonai y escuchar a nuestro rabí Yeshua, o a la voz de los rabinos que dicen que no hay Bet Hamikdash, entonces no puede haber Korban Pesach, que tiene que hacer los Kohanim y todos los decretos que establecen que no están indicados en la Torah. Entonces nosotros somos los que tenemos que elegir cómo hacer las cosas. Priscila. Yo pienso que bueno, su palabra dice que Él conoce hasta los deseos más profundos del corazón. Y aún si hubiera presentado no un cordero, sino lo mejor del fruto de la tierra, lo hubiera dicho. Y hubiera dicho que Caín trajo lo mejor del fruto de la tierra. Y se confirma después su corazón inclinado hacia el mal, porque cuando Adonai nos mira con agrado, él en vez de sentirse como mal, triste por eso, se enoja y mata a su hermano. Entonces ahí confirma el corazón con el que hace las cosas. Claro, un corazón dispuesto es un corazón también que obedece. Sí. Y cuando está el mal, la persona va a presentar las cosas o de una calidad inferior y además no siendo lo que le está pidiendo. Entonces ese bote va a perder, va a entrarle agua por todos lados. Es decir, y en vez de él de hacer teshuvá, en vez de rectificar lo que él hizo, se ensañó con su hermano, dándole muerte al que era justo. ¿Sí? Porque cuando uno hace el bien, uno está transmitiendo la luz. Y si la persona está en tinieblas y hace teshuvá, se va a acercar a la luz. Pero si la persona ama el mal, va a odiar la luz y la va a perseguir, y en este caso matar. Entonces Yeshua lo transmite, él dice: si esto me hacen a mí, que soy la rama tierna, ¿cuánto mal harán ustedes, que son las ramas secas? Entonces él está hablando de que como Talmidim íbamos a tener persecución. Entonces estamos sobre aviso, y la primera persona que hace lo justo en la tierra, ¡pum!, lo matan. Entonces esa situación se iba a presentar entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad, y eso nos acompaña hasta el día de hoy. ¿Sí? La lucha está en el Olam Hazé, va a continuar.
Ya hay cambios que se vienen para el Olam Jabá, ¿sí? Ellos presentaron la ofrenda porque supieron que tenían que presentar ofrenda. Había una voluntad manifiesta de Adonai. ¿Sí? No fue algo antojadizo. No es algo de su imaginación. Adonai les reveló que debían presentar esa ofrenda. Entonces, Hebel es el justo, un sadik. El justo es el que obedece a la voluntad de Adonai. Y como sadik, él presentó esa ofrenda para ese sacrificio. Y Caín, que también tenía ese mismo conocimiento, porque ambos lo tuvieron, presentó algo según su propio parecer. ¿Sí? Y en la naturaleza humana se ha desenvuelto en ese enfoque de querer hacer lo que le da la gana, no lo que Adonai manda. Y eso nos acompaña, eso ocurre con millones de personas que están siguiendo su religiosidad y no siguiendo la voluntad de Adonai. O sea, lo que aquí hace Caín de forma individual, eso ocurre en el mundo a nivel masivo. Millones de personas. ¿Cuántos no son los cientos de miles que están haciendo lo que les da la gana y no lo que Adonai demanda? Entonces es una realidad que está intrínseca en la humanidad, que debe ser erradicada esa actitud con una sujeción, una techubá, buscar la restauración mediante Yeshua para poder retornar en ese camino. ¿Sí? Cuando acá nos indica de que Caín fue inspirado del maligno. ¿Qué inspiración hizo el maligno a través de la serpiente a Yahva? ¿Qué le dijo? No, si comes de ese fruto no morirás. ¿Qué es lo que inspira el maligno? Confusión y hacer lo opuesto a lo que Adonai establece. Entonces ahí tenemos el antecedente. El maligno lo inspiró para no hacer lo que Adonai le estaba pidiendo, sino que hizo lo que le pareció. Si yo tengo de esto, yo presento esto, ¿qué tanto? ¿Sí? Y comenzaron a aflorar los frutos en Caín. Se puso furioso, se molestó, y acá nos dice que se deprimió también. No son los frutos del espíritu, de la Ruach HaKodesh. Entonces son sentimientos carnales. Y Adonai viene e interfiere y habla con él. ¿Por qué estás furioso? ¿Por qué estás deprimido? Equivale a cuando le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Es como, analiza la situación. ¿Cómo has llegado a estar así? ¿Qué está ocurriendo contigo que te lleva a tener eso en el corazón? ¿La obediencia te lleva a eso? ¿El amor? No. Analízate. Estás lejos del camino. Vuelve al camino y tu vida cambiará. No es cierto que si haces el bien serás perdonado, pero si no haces el bien, tu falta yacerá a la puerta. Y la falta lleva a la caída. Lleva a las malas actitudes. A los deseos del corazón. Claro, a los deseos. Sí, que lo que desea el corazón no es lo que desea Adonai para nosotros. No es seguir su voluntad. El corazón es engañoso. Dice, no es cierto que si obraras bien podría seguir tu frente. O sea, si haces lo que el Eterno te pide, puedes andar bien, con la frente en alto. Si no obras bien, el pecado ya será a la puerta. O sea, está ahí. Y a ti estará sujeto su deseo. Mas tú podrás regir sobre él. Estoy tratando este nombre. Si tú haces el bien, tú vas a andar con la frente erguida porque estás contento, estás bien porque estás haciendo lo que te piden. Feliz. Pero si no, vas a estar cabizbajo y todo, y está tu deseo en tu corazón. Que te va consumiendo. Y eso te va haciendo, y dice, y el pecado está a la puerta, pero está en ti someter ese pecado, cometer falta o no cometer falta. Entonces, la decisión la tienes tú finalmente. La naturaleza humana del querer. A Caín, acá nos dice que fue inspirado del maligno, pero el que transgredió fue él. Él decidió escuchar esa voz, así como Yahva también decidió ella escuchar la voz del maligno, que le lleva a hacer algo que no es lo que Adonai está pidiendo. ¿Sí? No sé si queda más claro.
No se trata acá de que a lo mejor Caín presentó algo de inferior calidad o de lo que le sobraba, porque hay una interpretación tradicional que así lo atribuye. Lo que pasa es que nosotros también contamos con la información que nos brinda también la Brit Hadashah para poder esclarecerlo aún más, qué es lo que ocurrió. Que dice en el 3, dice, y aconteció que al cabo de algún tiempo trajo Caín y trajo Hebel. Eso quiere decir que había una instrucción que en un momento determinado tenían que hacer una ofrenda determinada. Claro. O sea, ¿cómo dices tú, cómo sabes tú que era así? Porque ahí te lo está diciendo, que al cabo de un tiempo, eso quiere decir que había una instrucción que se les fue dado a ellos. Tiempo señalado. ¿Y de quién? Fue directa de Adonai, porque Adonai habla directamente con Caín. Claro. Entonces se comunicaba con ellos, sabían. Y de hecho estamos ahora en Pesach, la Torah siempre las porciones nos coinciden con la fiesta. Entonces era una ofrenda, un anticipo de liberación, de restauración, de lo que él iba una a venir, sombra de lo que iba a venir del Pesach. Aquí está anticipado una sombra. Y de que presentar la ofrenda también va a involucrar una persona que derrama su vida y su sangre. Porque ¿qué nos dice también el libro de Hebreos? Que la sangre de Yeshua habla mejor que la de Hebel. Es decir, que la de Hebel también habla bien porque fue una persona, un sadik, y derramó su sangre. ¿Sí? Entonces ya también hay una sombra del Mashiach en la vida de Hebel. Es una sombra del Mashiach. Alguien justo, y por vivir de una vida justa, lo mataron. ¿Sí? Tenemos el anticipo de la redención aquí en la vida de Hebel, en forma de sombra, más pequeño en detalles, pero está anunciado acá. Y hablando también del camino al árbol de la vida. Hablando también del camino al árbol de la vida. Al árbol de la vida, claro. Entonces que había que pagar un precio por ese camino al árbol de la vida. Y Yeshua lo pagó por nosotros. ¿Por qué Caín mató a su hermano? En la paracha de hoy escuché que cuando mató a Caín, su hermano, ¿Hebel? Caín mató a Hebel, ¿ya? Adonai le dejó una marca aquí para que no lo matara. Ya va, se tuvo que ir porque la serpiente lo engañó ya que era bien así.